¿Sabías que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares, o ictus como también los llamamos, no llegan de repente como un rayo sin avisar en realidad nuestro cuerpo? Ese compañero fiel que nos ha acompañado toda la vida suele enviar señales, pequeños avisos que, si los conocemos, pueden marcar una diferencia enorme. Pero la verdad es que muchísimas personas, especialmente al pasar cierta edad, simplemente no reconocen estos mensajes. Los confunden con el cansancio normal del día, con un pequeño mareo pasajero, o con cualquier otra cosa sin importancia. Y esa confusión, esa falta de conocimiento de esos primeros signos sutiles, es la que tristemente lleva a que no se pida ayuda a tiempo. Es una realidad dolorosa ver cómo algo que podría haberse tratado con más facilidad en sus inicios se complica simplemente porque esos primeros susurros del cuerpo pasaron desapercibidos. Es como si nuestro propio cuerpo nos gritara: algo no va bien. Pero no entendemos el idioma en ese momento crucial. Por eso, en este vídeo, no vamos a hablar de cosas complicadas ni de términos médicos difíciles. Vamos a hablar de ti, de tu bienestar y de cómo puedes aprender a escuchar esos mensajes. Vamos a descubrir juntos las 7 señales de alerta temprana de un ictus que, lamentablemente, muchos mayores pasan por alto. Para que tú no seas una de esas personas, te prometo que entender estos puntos puede darte una tranquilidad invaluable y, lo que es más importante, la capacidad de actuar si alguna vez lo necesitas. Quédate hasta el final, porque hay algo que te va a sorprender y que te animará aún más a prestar atención a estas señales. Empecemos sin demora, porque cada minuto cuenta cuando hablamos de estas cosas. La primera señal, y una de las más frecuentes que se pasan por alto, tiene que ver con algo tan básico como nuestra sonrisa, o más bien, con una parte de nuestra cara. Imagina que estás hablando con alguien, riéndote de algo, o simplemente te miras al espejo. De repente, notas que una parte de tu cara se siente rara, como si estuviera adormecida o caída. A veces, intentas sonreír, y te das cuenta de que un lado de la boca simplemente no sube. O quizás un párpado se ve más bajo de lo normal. Esto es lo que los médicos llaman asimetría facial o caída facial. Y es una de las señales más clásicas, pero a la vez, una de las que más se ignoran inicialmente. ¿Por qué? Porque a veces es muy leve. Puede que al principio solo sea un ligero adormecimiento que confundes con que te has apoyado mal, o con que has dormido en una posición extraña. O puede que solo se note al intentar hacer un gesto facial específico, como sonreír o fruncir el ceño. Mucha gente piensa: se me pasará, debe ser que estoy cansado, o será un pequeño pinchazo sin importancia. Pero esta caída o adormecimiento en un lado de la cara es una señal directa de que algo está afectando a los nervios o a la parte del cerebro que controla esos músculos. Es fundamental entender que si notas que una parte de tu cara no responde como siempre, no lo dudes. Intenta sonreír ampliamente. Si un lado se queda inmóvil o se cae, eso es una bandera roja gigante. No esperes a ver si mejora. Pasando a la segunda señal. Esta involucra nuestros brazos y nuestras piernas. Piensa en una tarea cotidiana: levantar algo, estirar el brazo para coger un vaso, o simplemente levantarte de una silla. De repente, sientes que un brazo o una pierna, generalmente en un lado del cuerpo, se sienten débiles. No es solo cansancio, es una debilidad real, una falta de fuerza que antes no tenías. O peor aún, sientes un adormecimiento profundo, como si esa extremidad estuviera dormida, pero de una forma diferente, persistente y sin razón aparente. Imagina que estás en la cocina y quieres coger una jarra de agua. Al intentar levantar el brazo, notas que no puedes, que se te cae, o que simplemente no responde con la fuerza habitual. O estás caminando y de repente sientes que una pierna te falla, o se arrastra un poco.
A esto se le llama debilidad o entumecimiento en las extremidades, típicamente en un solo lado del cuerpo. La clave aquí es que no está relacionado con un esfuerzo físico previo o una mala postura prolongada. Aparece de repente, igual que con la cara. La gente a menudo lo descarta. Me he quedado frío. Debe ser reuma. Hoy no tengo fuerza. Pero la debilidad o el entumecimiento repentino en un brazo o una pierna, especialmente si es en el mismo lado donde notaste algo en la cara, es una señal de alerta muy seria. Un truco simple para comprobarlo es extender ambos brazos hacia adelante, con las palmas hacia arriba, y mantenerlos así durante unos segundos, si uno de los brazos, sin que lo controles, empieza a caerse lentamente. Eso es una señal muy preocupante. Lo mismo si intentas levantar una pierna y no puedes, o si la sientes completamente inerte, o con un hormigueo muy intenso y extraño. No minimices nunca una debilidad o un adormecimiento inexplicable que aparece de repente en una extremidad. Es vital reconocerlo como lo que podría ser una señal de que el flujo sanguíneo al cerebro está comprometido. Y recuerda, estas señales no suelen doler al principio, lo que las hace aún más fáciles de ignorar. Es esa falta de dolor lo que a menudo lleva a la gente a pensar que no puede ser nada grave. Pero en el caso de un ictus, la ausencia de dolor no significa que no sea serio. Al contrario, es la disfunción, la pérdida de control o sensación, lo que debemos aprender a identificar rápidamente. Ahora, hablemos de la tercera señal, que tiene que ver con algo que usamos constantemente el lenguaje. ¿Te imaginas querer decir una palabra y que simplemente no te salga, o estar hablando y, de repente, lo que dices no tiene sentido? Las palabras se mezclan, o las frases no se completan, o quizás entiendes lo que te dicen, pero al intentar responder, te das cuenta de que no puedes articular, que arrastras las palabras o que tu voz suena rara, como si tu lengua no te obedeciera. Esto es lo que se conoce como dificultad para hablar o entender el lenguaje. Puede manifestarse de varias formas. Dificultad para encontrar las palabras correctas, afasia. Arrastrar las palabras como si estuvieras ebrio disartria. O tener problemas para entender lo que otros dicen. A veces, la persona intenta hablar y lo que sale es una jerga ininteligible. O quizás tú, como observador, notas que la persona repite lo mismo una y otra vez, o que no responde a preguntas sencillas de forma coherente. Es fácil confundir esto con estar simplemente despistado o nervioso, especialmente en personas mayores. A veces atribuimos estos lapsus a la edad o al cansancio. Pero si alguien, de repente, sin motivo aparente, empieza a tener problemas para expresarse claramente, para encontrar las palabras, para formar frases, o si tú notas que su habla es confusa o arrastrada, es una señal de alarma importantísima, y no solo hablar, también la dificultad para entender. Si le haces una pregunta simple a alguien y ves que no la procesa o responde algo completamente ilógico, eso también puede ser una señal. Imagina que le preguntas, ¿quieres un café? Y te responde, el perro está en el tejado. Esa desconexión, esa dificultad para seguir una conversación o para responder adecuadamente, es un signo que no debe pasarse por alto. La rapidez es crucial aquí. Si notas que tú o alguien a tu lado empieza a tener problemas con el lenguaje de forma repentina, no esperes, no pienses, ya se le pasará. Es una señal de que el cerebro, específicamente el área responsable del lenguaje, podría estar sufriendo, y actuar de inmediato puede minimizar el daño. Estas tres primeras señales, la cara caída, la debilidad en brazo, pierna, y los problemas del lenguaje, son las más conocidas y a menudo se enseñan juntas con el acrónimo FAST-FACE, Arm, Speech, Time en inglés, o adaptaciones en español como cara, brazo, habla. Pero hay más señales, quizás menos publicitadas,
pero igual de importantes, que la gente suele ignorar o atribuir a otras causas. Y esas son las que vamos a explorar a continuación, porque son precisamente las que a menudo se escapan y retrasan la búsqueda de ayuda vital. Prestar atención a estas otras señales puede darte una ventaja aún mayor en el reconocimiento temprano. Continuando con esas señales menos obvias pero igualmente cruciales. La cuarta tiene que ver con nuestra visión. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente, sin previo aviso, la visión en un ojo se vuelve borrosa, o quizás ves doble, o, lo que es más alarmante, pierdes la visión total o parcialmente en uno de los ojos, como si se bajara una persiana? Esto no es el deterioro visual progresivo que viene con la edad o con problemas como las cataratas. Esto ocurre de repente. Estás viendo con normalidad y, en un instante, la imagen se distorsiona, se nubla, o desaparece en un ojo. A veces, la persona describe como si tuviera una mancha grande en el campo de visión, o como si solo viera la mitad de lo que tiene delante. Es fácil confundir esto con un simple cansancio ocular, con necesitar cambiar las gafas, o con que se te ha metido algo en el ojo. Pero una pérdida o alteración visual repentina, especialmente si afecta a un solo ojo o a una parte concreta del campo visual, es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque la parte del cerebro que procesa la visión puede estar siendo afectada. Si de repente notas que no ves bien con un ojo, intenta taparte el otro y comprueba si la visión es normal. Si notas borrosidad, doble visión o pérdida de visión que aparece de golpe, no lo ignores. No pienses, ya se me pasará la fatiga. Es un aviso serio que requiere atención médica inmediata. La quinta señal se manifiesta como un dolor de cabeza repentino e insoportable. No es el dolor de cabeza tensional que puedes tener al final de un día estresante, ni una migraña a la que estés acostumbrado. Se describe a menudo como el peor dolor de cabeza de tu vida. Aparece de forma súbita, como una explosión, y es de una intensidad extrema. A veces, este dolor de cabeza viene acompañado de rigidez en el cuello, mareos, vómitos o intolerancia a la luz. Mucha gente, al experimentar un dolor de cabeza fuerte, piensa simplemente que es una migraña, que no ha dormido bien, o que ha comido algo que le ha sentado mal. Pero un dolor de cabeza que llega de repente, que es extraordinariamente fuerte y que no se parece a nada que hayas experimentado antes, especialmente si viene acompañado de alguno de los otros síntomas que estamos mencionando. Es una señal muy importante. Este tipo de dolor de cabeza puede indicar un sangrado en el cerebro, un tipo de ictus hemorrágico o una alteración grave en el flujo sanguíneo. Así que, si de repente te asalta un dolor de cabeza que te tumba, que es mucho peor que cualquier otro que hayas tenido, no lo atribuyas sin más a cualquier cosa. Es una señal de alerta roja que no puedes permitirte ignorar. La sexta señal, que a menudo pasa desapercibida, tiene que ver con la coordinación y el equilibrio. De repente, te sientes inestable al caminar. Te tropiezas sin motivo aparente. Tienes dificultades para mantener el equilibrio. O sientes un mareo intenso que te hace sentir como si la habitación girara. No es el mareo ligero que puedes tener si te levantas muy rápido. Es un mareo profundo, persistente, que te impide caminar con normalidad o mantenerte en pie. Puedes sentirte desorientado o perder la coordinación fina, haciendo que tareas sencillas como abotonarse una camisa o usar un cubierto se vuelvan difíciles. Es muy fácil pensar que esto es solo cosa de la edad, que ya no tengo el equilibrio de antes, o que es un simple mareo por no haber comido. Pero una pérdida repentina del equilibrio, una dificultad para coordinar movimientos o un mareo muy intenso que aparece de golpe, especialmente si va acompañado de alguno de los otros síntomas. Es una señal importante de que la parte del cerebro que controla el equilibrio y la coordinación podría estar afectada. Intenta caminar en línea recta.
Si de repente te resulta imposible, si te desvías mucho o te caes, eso es una señal de alarma. O si intentas tocarte la nariz con los ojos cerrados y no puedes hacerlo con precisión. Estos problemas repentinos de equilibrio y coordinación no son una simple torpeza. Son un aviso de que algo serio está pasando y requieren atención inmediata. Finalmente, la séptima señal. Y una que es particularmente insidiosa porque puede manifestarse de muchas formas. Es una confusión repentina o una alteración en el estado mental. Esto puede significar que de repente la persona no sabe dónde está, qué hora es, no reconoce a personas conocidas, o parece desorientada y agitada sin razón aparente. Puede tener dificultades para concentrarse, responder preguntas o seguir instrucciones simples. Imagina que estás hablando con tu pareja o un familiar y, de repente, te pregunta algo que no tiene sentido, o no recuerda que acaba de hacer algo, o no sabe qué día de la semana es. Esto no es el olvido ocasional de dónde dejaste las llaves. Es una alteración significativa y repentina de la capacidad cognitiva y la orientación. Es fácil pensar que la persona está cansada, que está pasando un mal día, o incluso atribuirlo a algún tipo de demencia, aunque el inicio de la demencia suele ser más gradual. Pero si esta confusión o desorientación aparece de repente, es una señal muy seria. Es como si el interruptor de la claridad mental se hubiera apagado de golpe. Esta señal, combinada con cualquiera de las otras, aumenta enormemente la sospecha de un ictus. No subestimes nunca un cambio repentino en el comportamiento, la orientación o la capacidad de pensamiento de alguien, o en ti mismo. Es un aviso directo de que el cerebro no está funcionando correctamente. Y es fundamental actuar con rapidez, porque el tiempo es esencial en el tratamiento del ictus. Conocer estas 7 señales: la caída facial, la debilidad o entumecimiento en brazo, pierna, la dificultad del lenguaje, la alteración visual, el dolor de cabeza súbito e intenso, los problemas de equilibrio, coordinación y la confusión repentina, te da una ventaja invaluable. Te permite reconocer algo que muchos otros pasan por alto. Y esa diferencia puede ser decisiva. Hemos hablado de 7 señales clave que muchos pasan por alto. ¿Verdad la cara que de repente no sonríe igual? El brazo o la pierna que pierden fuerza o se duermen sin motivo. Las palabras que no salen o no se entienden. La visión que se nubla de golpe. Ese dolor de cabeza como nunca antes. El equilibrio que falla de repente y esa confusión que llega sin avisar. Parece mucho. Lo sé. Y puede sonar un poco intimidante. Pero el objetivo de conocer todo esto no es vivir con miedo. Para nada. Es vivir con conocimiento y con la capacidad de reaccionar. Piensa en ello como tener un mapa, no esperas perderte. Pero si ocurre, sabes qué buscar para encontrar el camino de vuelta. La razón por la que insisto tanto en la importancia de reconocer estas señales, incluso las más sutiles o las que parecen menos graves al principio, es porque en el caso de un ictus, el tiempo es literalmente cerebro. Cuanto más rápido se recibe atención médica especializada, mayores son las posibilidades de recuperación y menores son las secuelas a largo plazo. Las estadísticas son claras: los tratamientos más efectivos para revertir o minimizar el daño de un ictus isquémico, que es el más común, causado por un bloqueo en una arteria del cerebro, deben aplicarse en unas pocas horas desde el inicio de los síntomas. Cada minuto que pasa, millones de neuronas mueren. Por eso, esos primeros momentos, en los que puedes estar tentado a decirte, ¿será un mareo tonto? ¿O esto se me pasará? Son los más valiosos. Imagina a Ana, una señora de 72 años. Estaba en casa, viendo la tele, cuando de repente sintió que el mando le resbalaba de la mano. Intentó cogerlo con la otra, pero notó que su brazo derecho se sentía raro, como pesado y un poco tonto. Pensó, ¡ay!
Qué floja estoy hoy. Debe ser el calor. Se levantó y al intentar caminar hacia la cocina, sintió un ligero mareo y tuvo que agarrarse a los muebles. Atribuyó el mareo a levantarse rápido y la debilidad a que no había comido bien a mediodía. No le dio más importancia. Siguió con su tarde, aunque se sentía extraña. Unas horas después, cuando su hija fue a visitarla, notó que Ana arrastraba un poco las palabras y que un lado de su boca parecía menos móvil al hablar. Fue la hija, que había leído sobre los signos del ictus, quien se alarmó de inmediato y llamó a emergencias. Afortunadamente, llegaron a tiempo y Ana recibió el tratamiento que necesitaba, pero su médico le explicó que si hubieran esperado más, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. La pequeña debilidad en el brazo y el ligero mareo que ella había ignorado eran las primeras señales. Ella no las reconoció porque no parecían lo suficientemente dramáticas. Otro ejemplo. Juan, de 68 años, estaba desayunando cuando, al leer el periódico, notó que no veía bien una parte de la página. Era como si le faltara un trozo. Parpadeó. Se frotó los ojos. Pensó que la letra era muy pequeña o que necesitaba limpiar sus gafas. Desayunó y siguió con su día, aunque la visión seguía rara. Por la tarde, empezó a sentirse un poco desorientado. Cuando su esposa le preguntó algo, respondió de forma confusa, la esposa, que conocía los signos. Se dio cuenta de la alteración visual y la confusión. Llamaron a emergencias. Resultó que Juan estaba sufriendo un ictus que afectaba a la parte del cerebro que controla la visión y la orientación. Al igual que Ana, no identificó el primer síntoma, la alteración visual, porque le pareció algo trivial y fácil de justificar. Estas historias nos recuerdan algo fundamental: los primeros signos de un ictus no siempre son espectaculares o dolorosos. A veces son sutiles, fáciles de confundir con achaques menores o simplemente con tener un mal día. Por eso es tan importante conocerlos, recordarlos y, sobre todo, no tener miedo de actuar si los identificas, ya sea en ti mismo o en alguien más. Si tú o alguien a tu lado experimenta de forma repentina cualquiera de estas señales, no importa si es una sola o varias, no importa si parece leve, la acción es clara y urgente. Llama inmediatamente al número de emergencias de tu país. En España, es el 112. En otros países, puede ser 911-0061, etc. Es vital describir los síntomas con la mayor claridad posible y decir que sospechas que podría ser un ictus. No intentes esperar a ver si se pasa. No conduzcas tú mismo ni pidas a un familiar que te lleve al hospital. La ambulancia y el personal de emergencias están preparados para atender estos casos. Saben qué hacer desde el primer momento y pueden avisar al hospital para que estén listos a tu llegada, ganando un tiempo precioso. Entender estas señales te da poder. Te da la capacidad de ser un defensor de tu propia salud y de la salud de tus seres queridos. No se trata de volverse hipocondríaco y preocuparse por cada pequeño dolor o mareo. Se trata de ser consciente y estar preparado para reconocer esas señales específicas que hemos descrito, porque son diferentes de los achaques cotidianos. Aparecen de repente y afectan a funciones básicas como el movimiento, el habla, la visión o la claridad mental. Quiero que te sientas empoderado después de ver este vídeo. Que sepas que tienes en tus manos la capacidad de identificar algo crucial y de actuar a tiempo. Comparte esta información con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos y vecinos. Cuanta más gente conozca estas señales, más vidas se podrán salvar o mejorar significativamente. La prevención es fundamental. Claro, llevando una vida sana, controlando la tensión arterial, el colesterol, la diabetes, no fumando. Pero estar preparado para reconocer un ictus si ocurre es una parte igualmente importante de cuidar nuestra salud a cualquier edad. Así que, ahora que conoces estas 7 señales que muchos pasan por alto, hazte el firme propósito de recordarlas. Pégalas en la nevera si hace falta. Habla de ellas con tu familia.
porque saber identificarlas es el primer paso, y quizás el más importante, para protegerte a ti mismo y a quienes quieres. Recuerda, pequeños cambios de conciencia pueden marcar una gran diferencia en tu salud y bienestar a cualquier edad. No dejes que el miedo te paralice. Deja que el conocimiento te empodere. Si este vídeo te ha parecido útil, por favor, déjanos un me gusta. Eso nos ayuda a saber que este contenido es importante para ti y para otras personas. Y me encantaría leer tus pensamientos o si tienes alguna experiencia relacionada que quieras compartir. Déjalo en los comentarios abajo. Tu experiencia puede ayudar a otros. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para no perderte futuros vídeos sobre cómo vivir tu mejor vida, con salud y felicidad. En cada etapa. Gracias por dedicar tu tiempo a informarte sobre algo tan vital. Cuídate mucho. Presta atención a las señales de tu cuerpo y vive tu mejor vida a cada edad. Hasta el próximo vídeo.